Tengan un buen día, niños y niñas. Este día, 2 de marzo del año 2021, veremos la clase 1.3, que es el centro de un polígono regular. El analiza de este día nos dice: Marta hizo octágonos regulares como adornos para decorar. Para ello dibujó un círculo como este. Luego lo dobló y lo recortó. Veamos, lo vamos a doblar de esta forma. Luego nos va a quedar así, dividido en dos partes iguales. Vamos a volver a hacer otro doblez más acá. Y quiero que observen. Nos va a quedar dividido entonces en 4 partes iguales. Y si nosotros le hacemos un doblez más, como este, va a quedar dividido en 8 partes iguales. Acá podemos verlo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recortarlo de la siguiente forma. Vamos a recortarlo desde aquí hasta aquí. Va a ser un corte recto. Y quiero que observen. Ahora nos va a quedar formado un octágono. Un octágono es la pieza que nos quedó acá. Muy bien, quiero que observen. Esta es la figura que se nos formó. Se nos formó un octágono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados iguales. En la primera pregunta nos dice: en el octágono, ¿qué representa el punto O? Y quiero que observen, el punto O es el que está aquí justamente en el centro. En su libro de texto lo van a poder observar de mejor forma. Vamos a comenzar entonces con nuestro soluciona. Y quiero que observen, está acá, está justamente en el centro de nuestro octágono y también en un principio de nuestro círculo. Entonces, ¿qué es lo que representa ese punto O? ¿Qué es el que está aquí? Representa entonces el centro, que es el que está justamente acá. En el B nos pregunta qué características tienen los segmentos OA, desde O hasta A, OB, OC, OD, OE, OF, OG y OH. ¿Cuáles son las características que tengo ahí en esos segmentos? Quiero que observen. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a medir. Vamos a compararlos entre sí. Quiero que observen. Esta es la medida desde O hasta A. Y es la misma medida que tenemos desde O hasta E. Y si comparamos acá, es la misma medida que tenemos desde O hasta F. Acá también es la misma medida que tenemos desde O hasta B. Es la misma medida también que tenemos desde O hasta C. Quiero que observen. ¿Qué quiere decir entonces? Que todos estos segmentos podemos decir que son iguales. Todos los segmentos que van desde el centro hasta los vértices son iguales, tienen exactamente la misma medida. También, ¿qué características tienen estos ángulos? Si nosotros medimos los ángulos, quiero que observen. Vamos a elegir dos ángulos cualquiera. Vamos a elegir este ángulo que va desde A hasta B. Y quiero que observen. Desde A hasta B. Y quiero que observen cuál es la medida desde A hasta B.
10, 20, 30, 40 y va justamente en el centro que está entre 40 y 50, quiere decir 45. Este ángulo, el ángulo A, mide 45 grados. Probemos con otro ángulo cualquiera. Probemos con el ángulo FG. Cuando nosotros lo medimos, quiero que observen, mide exactamente, va desde acá, 10, 20, 30, 40, y si lo vemos la ubicación exacta, que es hasta acá, vemos que el ángulo FG, el F, mide también 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos ángulos van a medir lo mismo. Quiere decir que son iguales. Muy bien, a manera de conclusión, quiero que vean que todos los segmentos de recta que van desde el centro hasta los vértices tienen la misma medida. OA tiene la misma medida que OC, que a su vez tiene la misma medida que OF. Todos estos segmentos son iguales. Si este tiene una determinada medida, por ejemplo, si este segmento desde O hasta B midiese 5 centímetros, por ejemplo, todos los demás van a medir también 5 centímetros. OG mediría también 5 centímetros. También los ángulos que tienen vértice acá en el centro del polígono tienen la misma medida. Todos estos ángulos miden lo mismo. El ángulo A, B, C, D, E, F, G y H, todos estos ángulos miden lo mismo. Todos, en este caso que es un octágono, miden todos 45 grados. Cada uno de ellos mide 45 grados. Para este día les queda de tarea el resuelve de su libro de texto, de la página número 28. Lo van a hacer en su libro de texto, ahí van a hacer el resuelve. Por favor, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Gracias por su atención y pasen un feliz día.